pues muchísimas gracias, Óscar, por estar en esta presentación de este Precision Medicine Forum dedicado a unidades de ensayos clínicos, que le hemos dado este nombre de Unidad de Ensayos Clínicos, un agente clave. Óscar Fernández Torre, que va a hacer la inauguración, ¿no? Online de este programa, es director general de Planificación, Ordenación, Gestión del Conocimiento y Salud Digital de la Consejería de Sanidad. Es decir, nuestra actividad de investigación clínica depende directamente de su dirección dentro de la consejería. Muchas gracias, Óscar. Muchas gracias, Galo. Bueno, y gracias por invitarme. Sí, me gustaría daros la bienvenida de parte de la Consejería de Salud a esta actividad que ha organizado Vival y que os va a ocupar estos siguientes tardes. La verdad es que gratamente sorprendido con el éxito de participación que ha supuesto. Me decían que sois alrededor de 400 inscritos y además de entornos muy diferentes. Y bueno, viendo el programa no me cabe duda de que este éxito tiene que ver con eso, ¿no? Y con el excelente grupo de expertos de unidades de ensayos clínicos de todo el país que os van a acompañar, que recorrerán en estas tardes por los aspectos más relevantes con vosotros, ¿no? Con una visión muy práctica por lo que he podido ver, pero también muy amplia, que incluye aspectos de organización, de gestión, de la relación con pacientes, con promotores. Bueno, decir que para Cantabria es una actividad de gran relevancia dentro de la investigación clínica, que ha habido un notabilísimo aumento de actividad en los últimos 4 años. Somos conscientes de la consejería de la complejidad que suponen estas unidades de investigación clínica y bueno, lo que supone tener equipos profesionalizados para poder afrontarlo. Sin ocupar más tiempo, pues desearos que saquéis el máximo provecho en estas intensas 4 tardes y bueno, que la verdad es que intentaré unirme a lo largo para aprender yo también, a lo largo de este tiempo. Buenas tardes. Pues muchísimas gracias, Óscar. Y sin más dilación, pues empezamos con el programa. Bueno, primero agradecer, por supuesto, a los ponentes que son la clave efectivamente de este programa y del tirón que tienen, ¿no? Gente con muchísima actividad, con prestigio, que, bueno, pues nos va a dedicar un ratín a lo largo de esta semana. Creo que también es justo agradecer a los patrocinadores, a GSK, a Janssen, a Novartis, a Lilly, a Simclor y a Amgen, los avales que hemos tenido, ¿no? De SCREN, ISCI, de la Sociedad Española de Farmacología Clínica, de la plataforma ITEMAS y de la plataforma de biobancos. Y a todos los participantes que están al otro lado, no, prefiero no llamarlos alumnos porque muchos de ellos realmente son gente que hemos visto los perfiles y son gente experta, entrenada y que tiene mucho conocimiento. Bueno, para esta tarde, para empezar esta tarde, tenemos con nosotros a Amelia Martín Guranga. Amelia es directora de Investigación Clínica y Translacional, es doctora en Derecho, es directora del Departamento de Investigación Clínica y Translacional de Farmaindustria, como decía, y es también la responsable de la plataforma española de medicamentos innovadores, ¿no? Iniciativa bajo la que se desarrollan los programas de cooperación público-privada para el fomento del ámbito de la investigación biomédica en España, como el proyecto BES, del que nos va a hablar. Amelia es coordinadora de grupos de trabajo de investigación clínica y cooperación Farmatech Biotech de Farmaindustria, miembro de los grupos de trabajo de investigación de protección de datos de FPA, y así como representante de Farmaindustria en la Comisión de I+D de COE. Ha llevado una labor investigadora a cabo en la Cátedra Interuniversitaria de Derecho y Genoma Humano, de la que es colaboradora, y es una persona que está muy, muy, muy implicado en lo que es el apoyo a la investigación clínica en el sector público, bueno, pues teniendo ya un liderazgo de opinión sin duda en nuestro país. Muchísimas gracias, Amelia, por estar aquí, por tu tiempo, por ayudarnos también a construir el programa desde el principio y confiar en él. Nos va a hablar del proyecto BES, retos y oportunidades en la investigación clínica en España. Bueno, Galo, muchísimas gracias por la invitación a ti y a Blanca y enhorabuena por este poder de convocatoria, que veo que vamos más de 230 participantes y eso sin duda alguna pues dice mucho del programa que vosotros habéis confeccionado y en el que estoy encantada de poder colaborar esta tarde y poder compartir, ¿no? Yo creo que lo decía muy bien Óscar en la introducción, el crecimiento de la unidad de ensayos clínicos de Valdecilla es algo que hemos podido constatar.
y también la profesionalidad, ¿no? que hay detrás, que además es algo de lo que también voy a hablar hoy, la necesidad de contar con profesionales con estructuras de soporte adecuadas, ¿no? De cara al nuevo reglamento de ensayos clínicos que exige también, bueno, pues agilidades y mucha mayor competencia estamos viendo en otras regiones del mundo, y de esto también quiero compartir. Pero ante todo estamos desde luego ante una oportunidad de seguir construyendo país en un área donde ya somos líderes, y así lo hemos trasladado. Como sabéis, nosotros llevamos más de 16 años trabajando en plataformas de colaboración público-privada en todo el ámbito de la investigación biomédica, en preclínica con el programa Pharma Biotech y el proyecto BEST en el ámbito de la investigación clínica. Y siempre decimos que la investigación clínica, bueno, pues es un círculo virtuoso positivo para el país, pero sobre todo y primero para los pacientes que acceden a nuevas terapias, también para los propios profesionales sanitarios, mejora la calidad de la asistencia, también para el Sistema Nacional de Salud, que supone ahorros y la principal fuente de ingresos privados, y en definitiva para nuestro país en nuestro conjunto. Y también porque detrás tenemos la suerte, ¿no?, de contar con 35 institutos de investigación sanitaria. Galo hacía mención, ¿no?, a ese anuncio que ha habido de esas nuevas unidades que puede haber de ensayos clínicos. O sea, es verdad que bueno, el tener todos estos mimbres en el país nos ayuda, porque para muchas compañías farmacéuticas, después de Estados Unidos, España es el siguiente país por volumen de investigación clínica, ¿no? Aquí tenéis nuestras últimas cifras, son datos a 2021, ahora se está recopilando por parte de la industria farmacéutica los datos de 2022, y espero en unos meses poder compartirlos, pero datos 2021, la inversión por parte de la industria en investigación clínica, más de 1.200 millones de euros, más del 60% para ensayos clínicos. Es un área que ha ido creciendo, y lo que es muy importante es cómo se divide esta I+D entre extramuro, que son esos contratos que van a los institutos de investigación, diferentes comunidades. Es verdad que hay un fuerte liderazgo entre Madrid y Cataluña. Hasta hace unos años era Cataluña quien estaba en primer lugar, ahora mismo es Madrid, pero es verdad que seguido hay comunidades, ¿no?, que también tienen un mayor interés, y lo estamos viendo en mucho de nuestras reuniones institucionales que estamos teniendo. Y esto creo que es importante de cara a los pacientes, y de esto vamos a hablar, de la necesidad de descentralizar también la investigación clínica más allá de Madrid y Cataluña. Pero esta es una diapositiva, como os decía en mi introducción, que nos preocupa, y esta es la foto de lo que está sucediendo en investigación clínica en el mundo. En Europa teníamos una muy buena posición, alrededor del 30% de la investigación clínica, y está decayendo. En el año 2022 es el 23%, y ahora veremos qué iniciativas se están poniendo en marcha para evitar, pero entra con mucha fuerza China, desde el año 2017 que se adhieren a las ICH internacionales, y Estados Unidos, que tiene un crecimiento, bueno, pues desde alrededor del 44%, y lo mantiene en el tiempo, ¿no? Esto desde luego es para que todos seamos conscientes. La investigación clínica se va a seguir desarrollando en regiones del mundo, y nosotros en Europa tenemos que jugar un rol importante. Y para esto es muy importante la legislación que exista detrás, ¿no? Tenemos ese nuevo reglamento de ensayos clínicos, pero también ha publicado la Comisión Europea una reforma de la legislación de la estrategia farmacéutica europea, y depende de cómo quede, puede ver, ¿no?, cómo queda la región europea. Y otra iniciativa que es muy interesante es todo lo que tiene que ver con el espacio europeo de datos sanitarios, reutilización de datos, que nos permite hacer mucho más eficiente todo el proyecto, todo el proceso de I+D, y en el ámbito de los ensayos clínicos. Y de esto también podré dedicar unos breves minutos, porque hay una fuerte discusión en el Parlamento Europeo con los mecanismos de opt-out, opt-in, si pedimos o no consentimiento para tratar los datos. Hay otra iniciativa muy importante en Europa, que es ACT-EU, que son los reguladores europeos precisamente para, en el ámbito de los ensayos clínicos, bueno, intentar atraer y ganar posiciones en este sentido. Nosotros, como país líder, tenemos que consolidar nuestro liderazgo. Son muchos los países que continuamente nos están mirando, por ello necesidad, ¿no?, de esos profesionalizar estructuras, equipos multidisciplinares, la digitalización de los procedimientos, simplificación. Y aquí tenéis los KPIs publicados por la EMA, y vemos la buena posición que ocupa España como Reporting Member State, en esta posición que tiene ahora de Estado miembro notificante. Siempre ocupa primera, segunda posición, y también respecto al número de ensayos que
que ha evaluado, ¿no? Yo creo que tenemos una agencia regulatoria que es parte de nuestro éxito. La semana pasada participaba en un foro con unos colegas chilenos, ¿no? Y nos preguntaban cuáles eran un poco, qué aspectos eran positivos en España. Pues sin duda alguna, tener una agencia española como la que tuvimos, ser pioneros en el Real Decreto 1090-2015 y luego yo creo que el trabajar juntos, sentarnos en la misma mesa en foros como estos, la parte pública, la parte privada, escucharnos hablar y hacer hojas de ruta comunes, que es un poco el objetivo que cuando pusimos en marcha nuestro proyecto BES de excelencia en investigación clínica hace ya más de 17 años, pues lo tuvimos muy claro y seguimos midiéndonos porque es muy importante el compararse, el medirse, ver dónde están nuestros cuellos de botella para tener que actuar porque todavía a día de hoy esto es así. No os quiero abrumar con datos, pero sí compartir un par de ellos. ¿Dónde estábamos cuando se inició el proyecto en el año 2004? ¿Dónde estamos en 2022? La inversión por parte de la industria en investigación clínica ha crecido un 164%. Hemos mejorado en tiempos de puesta en marcha. Antes eran 190 días, ahora son 152. Tenemos que seguir mejorando. El contrato es uno de nuestros cuellos de botella, sin duda alguna. Y yo creo que esto es algo que todos somos, cada uno desde su puesto, ¿no? Tiene que buscar el ser más eficiente. Somos muy buenos en fases 1 y 2 y creo que eso es algo muy bueno para los pacientes, pero porque tenemos muy buenos profesionales sanitarios que permite que el ensayo de fase 1 y fase 2 llegue a nuestro país sin duda alguna. Y aquí estamos todos, cada uno puede estar en diferente barco, pero todos estamos en el mismo río para hacer de España un país de excelencia en investigación clínica. Yo creo que nuestro diálogo constante, nuestra confianza, el tener foros de colaboración, de diálogo y con mucha confianza para contar las cosas, para buscar soluciones, es una de las grandes experiencias que yo he vivido estos años. Yo creo que tenemos una potencia en nuestro país y son los 35 institutos de investigación sanitaria acreditados por el Carlos III. 26 de ellos están en el proyecto BES, prácticamente en casi todas las comunidades autónomas. Esta unión, ¿no? Lo vemos mucho en clínica, pero es que ahora lo tenemos que llevar a traslacional, aguas abajo en la I+D de medicamentos. Tenemos que hacer ahora mismo hay una brecha en investigación traslacional y creo que unir la academia, la universidad, llegan muy buenos proyectos de las unidades de innovación de los institutos de investigación sanitaria y creo que tienen mucha potencialidad. Pero el tipo de investigación clínica que vamos a tener que llevar a cabo es sin duda una investigación en red, es un ensayo descentralizado y eso pasa por trabajar conjuntamente y en red entre los institutos y también hacer de aquellos otros centros que no son institutos, pero que son de un segundo nivel, que hay que meterlos en el mundo de la investigación clínica para primero para acercar el ensayo a la casa del paciente, para dar más oportunidades a más pacientes con independencia de su código postal, para seguir generando cantera de investigadores sin duda alguna. Bueno, más allá de la COVID mantuvimos la investigación clínica y esto es algo que quiero agradecer a todos los profesionales sanitarios que estáis hoy aquí. Aquí vemos los datos de 2022, pero en 2020 ¿no? Hubo una gran preocupación por mantener la investigación clínica. Lo mismo en 2021 veremos los datos del 23, pero no son malos a día de hoy. Y aquí los indicadores que nosotros constantemente estamos midiendo y donde hemos ido mejorando, como digo, en puesta en marcha. En contratos creo que podemos mejorar porque tenemos indicadores incluso de 90 días, ¿no? Estos 60 días que aparecían en la propuesta, el borrador de Real Decreto, creo que es algo que lo podemos conseguir y aquí hay mucha divergencia también entre los centros, pero hemos mejorado mucho en tiempo de reclutamiento del primer paciente local. Es decir, cuando tenemos la luz verde, los centros en general si tenéis todo preparado, reclutáis muy rápidamente al primer paciente y también los tiempos de la agencia en general son buenos. ¿Dónde estábamos y dónde estamos? ¿No? Pues cuando uno compara un benchmarking internacional para los años 2004-2010, la posición de España pues era alrededor de la 16ª, ahora estamos en posiciones sextas en contexto internacional cuando nos medimos para el global de los tiempos globales, ¿no? Sin duda alguna, hay un momento fundamental y es ese Real Decreto 1090-2015, se publica en el BOE el 24 de diciembre de 2015 y es plenamente aplicable el 13 de enero del 2016. Y a partir de ahí nos hemos posicionado como país, yo creo que ha habido
elementos positivos, esa reunión mensual, agencia, comités de ética, sin duda, ese documento de instrucciones que ya va por la versión 18, y luego lo que ha venido después, ¿no? Ese reglamento europeo de ensayos clínicos, todo lo que supone el Clinical Trial Information System, todo lo que supone bueno, el ir convergiendo, el ir haciendo esa transición, y aquí vamos todos aprendiendo, ¿no? Yo creo que aquí comités, agencia, promotores y pacientes, esa mayor transparencia también es importante, pero sí que me parece importante compartir un artículo que se publicó hace unas pocas semanas por parte de investigadores ingleses donde hablaban, ¿no? De ser más españoles en el ámbito de ensayos clínicos, y esto creo que es un orgullo de país que todos compartimos, ¿no? El que seamos referencia en este ámbito para algunos países como es UK, donde la investigación ha tenido un peso mayor bueno, y están trabajando para conseguirlo. También Alemania está mirándonos qué es lo que hemos hecho para ver qué es lo que pueden hacer, y yo creo que, como digo, nuestra forma de trabajo es parte de nuestro éxito. Nosotros tenemos 6 áreas o 6 líneas prioritarias de trabajo en este sentido. Lo primero, y lo estamos haciendo, es reclamar a las autoridades regulatorias un fast track para First in Human, para ensayos de fase 1. Ya existe en otros países, existe en Alemania y existe en Bélgica, y cuando es unicéntrico y en mononacional es cuando entendemos que se podría aplicar. Sabemos que está en la hoja de ruta de la propia agencia, no para implementarlo mañana, pero sí para por lo menos para considerarlo y quizá poder implementarlo o analizarlo para los próximos meses. Estamos trabajando mucho en ensayos descentralizados. Ahora os contaré una iniciativa, un grupo de trabajo mixto con la agencia, miembros de comités, industria, pacientes, armonizar, ¿no? Esos clausulados de contratos que vemos que todavía es un cuello de botella. Trabajando con farmacia hospitalaria es un elemento más y es un elemento fundamental en los equipos de investigación de los hospitales, el uso de los datos, sin duda alguna, y algo de lo que, bueno, hemos dedicado muchas horas, algunos de los que hoy estamos aquí, que es presentar una guía, que lo haremos el 23 de noviembre en Málaga, a la que estáis todos invitados, para el fomento de la investigación clínica en atención primaria en nuestro país. Sin duda alguna es muy necesario para los profesionales de atención primaria, para los pacientes, para acercar el ensayo a la casa del paciente, también para bueno, descargar a los centros hospitalarios muchas veces de determinadas pruebas del ensayo, ¿no? Poder hacer esos ensayos colaborativos y ir generando, como digo, cantera de investigadores. Para nosotros, en este primer punto de las prioridades, los ensayos de fase 1 y 2 son fundamentales. Como os decía, bueno, tenemos prácticamente una guía con 39 unidades en el país, donde hay unidades de fases tempranas en 11 comunidades autónomas, y por tanto tenemos potencialidad y no queremos perder esta posición de excelencia en investigación en fases tempranas, y por eso consideramos importante bueno, el poder establecer este fast track. Yo creo que una de las grandes lecciones de la pandemia fue trabajar en elementos descentralizados de los ensayos. En farmaindustria trabajamos Agencia Española de Protección de Datos, Agencia Española del Medicamento, para tener una base jurídica para poder monitorizar en remoto, que hemos conseguido, ¿no? Que haya ya comunidades autónomas preparadas para abrir la historia clínica en todos sus centros y también hospitalarios y primaria. Vamos a hacer ahora un piloto en concreto en Andalucía con algunos promotores, porque Diraya se abre para monitorizar en remoto con la base jurídica, como digo, trabajada en mayo de 2020, y esto ha venido para quedarse, ¿no? Yo creo que algo que estábamos esperando era la publicación de las instrucciones por parte de la agencia en junio de este año, donde dijo que todos los elementos descentralizados, todas las medidas adoptadas durante la pandemia se podían mantener más allá, ¿no? Yo creo que ese grupo de trabajo que tenemos, Agencia Española, el Medicamento, comités de ética, investigadores, industria y pacientes, para ir repasando en los diferentes elementos descentralizados, como es la entrega de medicamentos en el domicilio, o servicios de enfermería móvil, centros colaboradores, centros satélites y consent o monitorización remota. Bueno, pues creo que puede ser un documento, una guía nacional que nos ayude a todos y que esperemos que en los próximos meses pueda ver la luz, siguiendo lo que ya ha hecho la EMA en este sentido, ¿no?
Es verdad, y era lo que os decía al principio, la alta concentración de la investigación clínica en Madrid y Cataluña, alrededor del 54%, y sobre todo que el salto con otras comunidades autónomas es muy grande, ¿no? Seguido Andalucía, Valencia, Galicia, y además vemos, porque estamos estudiando, ¿no?, y trabajando con diferentes consejerías en las comunidades autónomas, el interés que hay por la investigación clínica, por fomentar los ensayos clínicos también en comunidades que hasta ahora pues, no lo tenían así focalizado. El propio documento de instrucciones de la agencia reconoce que todavía no existe un modelo único de contrato, pero la industria nos estamos organizando, estamos trabajando en tener armonizadas o consensuadas un clausulado por parte de la industria, que ya es un paso adelante, porque muchas veces entre la propia industria el clausulado no es para nada común, y estamos finalizando un ejercicio para bueno, tratar de ser más eficientes y ser mejores en estos largos tiempos de firma de contrato. Nosotros estuvimos trabajando con los servicios de farmacia hospitalaria. Sabéis que presentamos una guía en abril de 2022 y estamos ahora ya elaborando una guía 2.0 más focalizada también al ámbito de la descentralización, al ámbito de la digitalización, al ámbito de la destrucción de medicamentos peligrosos, del suministro y del medio ambiente y la sostenibilidad, que sin duda alguna es otro de los retos que también tenemos en el ámbito de la investigación. Y por tanto, estos grupos de trabajo que los tenemos en marcha junto con el grupo de ensayos clínicos de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria y la industria, están trabajando en estas diferentes áreas, y también en los próximos meses pues esperamos tener una versión actualizada de la guía. Tenemos que usar los datos en investigación clínica si queremos hacer mucho más eficiente este proceso. El Real World Evidence es una realidad que algunas comunidades ya están en proyectos interesantes, también en consorcios de colaboración público-privada a nivel europeo, y tenemos una propuesta de reglamento europeo para el espacio europeo de datos sanitarios que permite reutilizar datos. Pero aquí hay una diferencia entre la propuesta que nació de la Comisión Europea, que permitía consentir para participar en la investigación, pero no la base jurídica del consentimiento para reutilizar los datos, sino que es lo que dice nuestra Ley Orgánica de Protección de Datos, se puede acudir a otras bases jurídicas para reutilizar los datos. Y en cambio, en la discusión que ha habido en el Parlamento Europeo, con más de 2.000 enmiendas, tenemos a los parlamentarios divididos entre el opt-out, ese consentimiento, todos haríamos consentiríamos en la reutilización de datos, salvo que expresamente dijéramos lo contrario, o el opt-in, que expresamente tengamos que consentir, por ejemplo, para los datos genéticos. Esa es una discusión que puede ser un obstáculo, desde luego, a nuestra legislación actual, un obstáculo a algunos de los grandes consorcios y de los grandes proyectos, por ejemplo, Harmonineo, que es coordinado desde España. Sabéis que ha sido un éxito para reutilización de datos y uso de datos de vida real para tumores hematológicos. Y creo que esto es algo que tenemos que pues seguir, y estamos siguiendo muy de cerca el cómo se implementa este reglamento, cómo se desarrolla este reglamento en la discusión del Parlamento Europeo. Era una de las prioridades de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, y vamos a ver, pero bueno, es probable que bajo la siguiente presidencia se lleve la propuesta a los trílogos. En cualquier caso, todo el tema de los datos va muy unido a la seguridad. Ya tuvimos un ciberataque a uno de los grandes hospitales en nuestro país, en concreto al Clinic. Lo vivimos y hemos aprendido mucho también, y hemos aprendido en que los centros tenéis que hacer fuertes inversiones en ciberseguridad, porque al final los datos es la base para generar evidencia científica. Son datos de pacientes y hay que tener unas medidas muy fuertes, ¿no? Y esto es a un ámbito que también el día 8 hacemos en Barcelona una jornada de nuestro Código de Conducta de Protección de Datos, que sabéis que es el único sectorial y es también el único a nivel europeo en este contexto, que trata de dar seguridad a las partes, a los promotores, a los centros y desde luego a los pacientes, porque sin duda alguna esta es una materia, la de la protección de datos en investigación, que tiene un peso importante. Como os decía, tenemos una fuerte regulación en Europa en el ámbito de los datos, que estamos siguiendo, porque sin duda alguna hay que trabajar y hay que concienciar y hay que explicar muy bien a los pacientes el valor de reutilizar los datos con garantías, que esto se puede hacer, y creo que todos desde nuestras posiciones también tenemos una responsabilidad en este sentido.
Y como os decía, hemos estado trabajando en los últimos meses con un grupo de trabajo mixto con las 3 sociedades de atención primaria, SEMERGEM, SEMFIC y SEM, responsables de fundaciones e institutos de investigación, responsables en 6 comunidades autónomas, 9 compañías farmacéuticas, 3 organizaciones de pacientes, en elaborar una hoja de ruta, un documento de recomendaciones para el fomento de la investigación en atención primaria. Los datos de los ensayos en primaria han ido cayendo desde que pusimos en marcha el proyecto BES, donde el 14% de los ensayos clínicos llevaban participación de algún centro en primaria, a la situación actual, donde en muchas comunidades es alrededor del 7%. Por lo tanto, creo que tal y como está la atención primaria, este puede ser sin duda alguna una oportunidad también para el país, para formar a los profesionales, dotar a los centros de recursos y lograr una buena coordinación con las autoridades sanitarias autonómicas, que al final son quienes tienen que decidir apostar por este tipo de investigación. Nosotros hemos trabajado en 8 recomendaciones, sin duda alguna, que pueden ayudar mucho también en el ámbito de los pacientes, en todo lo que tiene que ver con la participación de los pacientes en procesos de I+D. Es muy importante el contar con los pacientes, sentarnos en la misma mesa. Lo hicimos para paciente adulto y para paciente pediátrico, y esto es algo en lo que tenemos que seguir. El propio Reglamento Europeo de Ensayos Clínicos así lo exige para los ley summaries, para esos resúmenes de resultados para legos, y hay que seguir todavía divulgando el valor del ensayo clínico, porque hay muchas asociaciones de pacientes que demandan y que quieren, ¿no?, tener una mayor participación en todo el proceso del ensayo clínico. Por lo tanto, yo termino con esta diapositiva. Creo que estamos en una posición de liderazgo, hay que consolidar, hay que mantenerlo. Estamos en una buena posición de partida, pero otros ya se están preparando, otros países de otras regiones del mundo, para quitarnos sin duda alguna el liderazgo. Se han dado cuenta, también la COVID ha servido para que otras regiones del mundo valoren la importancia de hacer ensayos clínicos. Nosotros partimos de una posición de ventaja. Esta colaboración público-privada es una realidad en este ámbito y tenemos que seguir trabajando en asistencia, en investigación, todos juntos para el bien del país. Muchas gracias. Noelia, muchísimas gracias, magnífica presentación. Y yo diría que todavía es mejor el trabajo que habéis hecho en los últimos años, ¿no?, que se refleja ahí, en los últimos años y más atrás, ¿no?, que tiene mucho que ver en el proyecto, desde luego, con las propias unidades de ensayos clínicos. O sea que, y veo por la audiencia, si os parece, dejamos el diálogo para el final, pero hay una pregunta muy concreta que te la dirigen ahora. No sé si la has podido ver en el chat, si no la leo. Dice: enhorabuena, Amelia, por la charla. La manda Sergio Crespo Barranco y dice: viendo los datos de ensayos clínicos, me sorprende el caso de Andalucía, porque en población supera a Cataluña y Madrid, pero el salto es muy grande, en este caso siendo la tercera comunidad autónoma. ¿Por qué sucede esto? ¿Falta de inversión, instituciones? Bueno, yo lo que te diría es que justamente Andalucía es una comunidad que ha hecho una apuesta reciente por la investigación clínica, y esto lo estamos viendo, lo comentaba, ¿no? Hay un proyecto piloto para monitorizar en remota y ha abierto la historia clínica a todas las fundaciones de investigación y los centros de atención primaria, y esto yo creo que dentro de unos años estoy convencida que esa foto habrá cambiado, porque es verdad que los ensayos clínicos no llegan de un día para otro, ¿no? Tiene que ser, es una acción, pues, y lo habéis visto en Valdecilla también, ¿no?, que es algo cuando es lluvia fina, este crecimiento, ¿no? Yo creo que hay este interés político en Andalucía ahora mismo, ¿no?, por atraer investigación clínica. Creo que es algo sin duda muy bueno. Creo que en el ámbito de los datos también Andalucía, a nivel de comunidad autónoma, con Chimo Dopazo al frente, está trabajando muy bien en temas de datos de vida real, de Big Data, de inteligencia artificial, y se está posicionando, con lo cual todo eso está ayudando a que el ecosistema andaluz de investigación biomédica esté cambiando, ¿no? Es verdad que cuando montas los datos, pues hay un peso histórico que tiene un impacto fuerte, ¿no? Cuando vas mirando semestralmente, la foto va cambiando y esto se está percibiendo. El viernes, de hecho, estaré yo en Málaga en una jornada que hace la IBIMA, el Instituto de Investigación de Málaga, para el fomento de los ensayos en atención primaria, porque también tienen un foco muy fuerte para atraer investigación en atención primaria, como lo tiene Cataluña y alguna otra región, pero pocas. Por ejemplo, en primaria sí que vemos, ¿no?,
que faltan estructuras y proyectos en red. Pero yo creo que el caso es verdad que Andalucía por población le correspondería un peso mayor y por eso lo citaba. Creo que es algo que veremos el cambio probablemente en un par de años, si las cosas siguen, como parece que es la intención actual. Muy bien, gracias, Amelia. Hay una segunda pregunta. Sergio te da las gracias. La segunda pregunta la pone en el chat Gonzalo Mazuela. Da también las gracias por la presentación. Dice, cuando hablas de días para tener los contratos de ensayos clínicos firmados, 90 días, ¿hablamos siempre de días hábiles o días naturales? Sí, hablamos de días hábiles, gracias. Muy bien, bueno, tendremos acabamos aquí tu presentación. Muchísimas gracias también por ajustarte al tiempo. Esto nos ayuda mucho a que lleguemos al final y podamos tener un diálogo, que creo que es una parte seguro que interesante, ¿no? Y pasamos al segundo ponente de la tarde, si os parece. Tenemos ahí a Alberto Borovia. Alberto es farmacólogo clínico, especialista en farmacología clínica en el hospital, trabaja en el Hospital de la Paz, es también profesor asociado, ¿no?, en la Universidad Autónoma de Madrid y es el coordinador de la Unidad de Ensayos Clínicos, de la Unidad Central de Investigación Clínica y Ensayos Clínicos del Hospital La Paz, que está integrada en SCREN, es responsable senior de la Unidad de Investigación en Terapias Avanzadas, en Hematología Infantil, coordinador europeo del Working Group Clinical Practice Guidelines de la European Research Network, Transplant Child, y bueno, pues tiene una trayectoria investigadora muy potente con numerosas publicaciones y proyectos de investigación muy relacionados con el ámbito de la farmacología clínica. Tengo que decir que para nosotros fue un referente cuando se puso en marcha la unidad, fuimos a verle, aprendimos mucho y que, bueno, pues esa relación ha quedado ahí, siempre la hemos mantenido, aunque fuera a la distancia. Muchísimas gracias, Alberto, por tu tiempo y por estar aquí. Nos va a hablar del rol de las unidades de ensayos clínicos en ensayos First in Human. Muy bien, pues muchas gracias por la presentación y gracias por la invitación para estar en este foro tan interesante. Yo voy a hablar principalmente del desarrollo de ensayos clínicos First in Human, el rol que tenemos las unidades de ensayos clínicos académicas. Bueno, esta diapositiva únicamente para explicar que en el desarrollo de un medicamento es el comienzo del desarrollo clínico, de la parte clínica, con los ensayos clínicos de primera administración en humanos o First in Human. Estos ensayos tienen una serie de características especiales que, aun estando dentro de lo que se llaman fases tempranas o ensayos clínicos de fase 1, pues tienen una serie de características que le hacen ser pues, más complejos, ¿vale? Entre ellas pues, son ensayos clínicos que tienen una alta incertidumbre. Es la primera vez que se administra un medicamento en humanos, por lo tanto es muy relevante y es muy importante el saber o el predecir cuál va a ser la primera dosis a administrar en sujetos. Y esto es un cálculo que debemos hacer en base a toda la información que generamos de los ensayos in vitro y ensayos en animales. El objetivo principal de estos ensayos es tener los primeros datos de exposición de los candidatos en humanos, evaluar seguridad, farmacocinética y la... Son ensayos que habitualmente se realizan en voluntarios sanos, pero en determinados desarrollos, por ejemplo en antineoplásicos, se pueden realizar en pacientes. Bien, a pesar de los datos tan buenos en términos de investigación clínica que nos ha presentado previamente Amelia, cuando hablamos de estudios de fases muy tempranas, no únicamente fase 1, sino ensayos clínicos de First in Human, vemos que quien realmente realiza estos ensayos es principalmente Estados Unidos. Europa tiene un papel menos relevante, solamente el 10% de estos estudios se realizan en Europa y principalmente se han realizado en los últimos años en el Reino Unido, en Francia y en Alemania. En España pues es un papel más bien minoritario, lo que es el desarrollo de este tipo de estudios de primera administración en humanos. Bien, ¿qué tipos de unidades son las que realizan en todo el mundo y también en nuestro país este tipo de ensayos clínicos? Bueno, pues principalmente los comerciales, habitualmente vinculadas a laboratorios farmacéuticos,
o acerreos. Son grandes complejos con cientos de camas que no ubicadas en centros hospitalarios y que bueno, pues se dedican a realizar ensayos clínicos de fase 1 y principalmente estudios de First in Human. Es raro que estos estudios de First in Human se realicen en nuestro país. Otra opción es hacer este tipo de desarrollos en unidades académicas. Las unidades académicas de fase 1, más concretamente de First in Human, pues son unidades coordinadas por investigadores académicos, habitualmente integradas en hospitales, en universidades o centros de investigación. Es habitual aquellas unidades que lo que realizan son ensayos clínicos con voluntarios sanos que estén lideradas por farmacólogos clínicos, aunque también puede haber unidades que estén especializadas en determinado tipo de pacientes que realicen también estudios de First in Human, como pues principalmente oncología. En Europa, la mayoría de estos ensayos clínicos de First in Human se realizan en unidades industriales y no académicas, ¿vale? Menos del 40% en los últimos años de este tipo de ensayos se han realizado en unidades académicas. Además, pues una mala noticia es que este porcentaje ha ido disminuyendo año tras año en los últimos años, y si ya no hablamos en general de First in Human, sino de First in Human en voluntarios sanos, pues este porcentaje baja drásticamente en Europa y principalmente en nuestro país, o también en nuestro país. Bien, pero ¿existe algún tipo de requisitos especiales para poder acreditar o para poder tener una unidad de ensayos clínicos que desarrolle este tipo de estudios de primera administración en humanos? Bueno, pues realmente existen una serie de normas o documentos en nuestro medio, la Agencia Europea del Medicamento, que son las estrategias que deben establecerse o identificarse para mitigar los riesgos existentes en los estudios de primera administración en humanos. En el Reino Unido tienen también una guía de unidades de fase 1 que, aunque no está específicamente dedicada a estudios de First in Human, hay un apartado específico para este tipo de estudios. Pero aquí lo que se recoge principalmente son detalles con respecto a las medidas que debes instaurar para mitigar los riesgos muy relacionados con la parte metodológica, parte de diseño, parte de predicción de las primeras dosis a administrar en humanos, pero pocos detalles con respecto a qué instalaciones o qué requisitos deben tener las unidades de First in Human. Requisitos en cuanto a instalaciones o requisitos en términos de cuál es el personal necesario que debe ser contratado en estas unidades para hacer este tipo de estudios. Es verdad que en muchos países es necesario que para realizar fases tempranas esta unidad esté certificada o tenga algún tipo de acreditación por parte de o las agencias reguladoras o las autoridades competentes para poder comenzar un ensayo en fases tempranas, no necesariamente de First in Human. La realidad es que este tipo de certificación en nuestro país puede ser suficiente para el desarrollo de ensayos de primera administración en humanos, ensayos clínicos académicos en voluntarios sanos o determinados ensayos clínicos comerciales, ¿vale? Cuando hablo de ensayos clínicos First in Human académicos, estoy pensando en lo que se está realizando en los últimos años y se está incrementando, que es el desarrollo de terapias avanzadas. Habitualmente estos ensayos clínicos de terapias avanzadas First in Human se realizan en pacientes y digamos que la certificación o experiencia de las unidades de fase 1 en nuestro país, pues esta certificación les habilita para realizar este tipo de estudios. También ensayos clínicos de fase 1 First in Human, pero ya en pacientes, en oncología. Por poner un ejemplo, en nuestro país esta certificación, estas inspecciones no las hace la agencia reguladora, la Agencia Española de Medicamentos, sino que están transferidas a las comunidades autónomas. Yo aquí pongo el ejemplo de la Comunidad de Madrid, donde existe un documento que son los requisitos técnicos sanitarios de las unidades donde se llevan a cabo ensayos clínicos en fases tempranas con medicamentos en la Comunidad de Madrid, y que es la certificación que de alguna manera te habilita para poder realizar ensayos clínicos en fases tempranas.
Este documento tiene principalmente 5 apartados. El primer apartado, que es el de personal, donde lo que recoge es que es necesario para hacer ensayos clínicos de fases tempranas tener suficiente personal y que esté cualificado, pero tampoco detalla exactamente cuál es el mínimo número de personas, perfiles ni experiencia. En cuanto a instalaciones, es necesario pues, que las instalaciones sean adecuadas, con acceso rápido a una zona de urgencias o de críticos, y te define pues, una serie de zonas o de áreas que debe tener toda unidad de ensayos clínicos que realice estudios en fases tempranas. Pues una zona administrativa, conservación de medicación, zona de tratamiento y seguimiento, procesamiento de muestras, zona de gestión de residuos y lavado de material. Además, te pide que tengas una serie de procedimientos normalizados de trabajo o PNTs. No te define exactamente la lista que debes tener, pero bueno, pues sí que te sugiere que debes tener procedimientos muy relacionados con la parte de seguridad de los sujetos. Es decir, provisión de primeros auxilios en situaciones de emergencia, protocolos de derivación del paciente o transferencia a una unidad de urgencias, unidad de críticos, localización y contacto de los sujetos con el personal sanitario fuera del horario de trabajo, comunicación de reacciones adversas, etcétera. También procedimientos relacionados con la gestión de medicación y equipamiento. Y también pues, formación y gestión de personal, sin tampoco detallar exactamente los perfiles que debe tener la unidad. Bien, sin embargo, estamos hablando de requisitos para hacer ensayos clínicos en fases tempranas, pero no se especifica que sea necesario tener ningún PNT específico para estudios de First Time in Human, es decir, no se menciona que tengas que tener un PNT sobre cómo se diseña un estudio de First Time in Human, cómo se hace un cálculo de dosis inicial, cómo se hace una evaluación de riesgos potenciales en función de los datos obtenidos en preclínica, cómo se elabora un documento de minimización de riesgos, si tienes un protocolo de escalada de dosis. Es decir, son aspectos lo que te exige que sean aspectos generales más pensados en fases 1, fase 2, estudios de bioequivalencia, pero no tanto en estudios de First Time in Human. Bueno, pues te dice lo lógico, que tienes que tener aparatos de pues, electrocardiógrafos, equipos de monitorización, carros de parada, bueno, pues lo básico, centrífugas, neveras, congeladores, etcétera. ¿Vale? La pregunta es si estos criterios, que son las que se están aplicando en las comunidades autónomas, son suficientes para la industria para que pueda realizar estas unidades estudios de First Time in Human de desarrollos de la industria. Es decir, ya sabemos que con esta acreditación podemos hacer ensayos clínicos de fase 1, podemos hacer ensayos clínicos de First in Human en oncología, podemos hacer ensayos de First in Human en terapias avanzadas, pero la cuestión es si la industria con esta certificación te contrataría para poder realizar un estudio de First in Human de una molécula de un desarrollo. Para esto voy a comentar la experiencia que hemos tenido en el que participamos, que es el proyecto ERA4TV. ERA4TV es una colaboración público-privada, es un IMI, Innovative Medicine Initiative, que comenzó en enero del 2020 con un presupuesto que supera los 200 millones de euros y en el que participan 25 partners académicos, unidades de ensayos clínicos, universidades, hospitales, centros de investigación y también la parte industrial, pues 6 compañías farmacéuticas y partners asociados. El objetivo principal de este gran proyecto europeo es crear una plataforma que permita acelerar el desarrollo de nuevos regímenes de tratamientos para tuberculosis. Se establecen 9 paquetes de trabajo que abarcan todo lo que sería desde la fase de descubrimiento de un candidato antituberculoso hasta lo que es el desarrollo de los primeros ensayos clínicos de primera administración en humanos o First in Human. Las moléculas candidatas son moléculas candidatas de la industria farmacéutica sobre las cuales se realiza
todo el desarrollo preclínico de estudios in vitro, estudios in vivo, estudios de modelización, toda la parte preclínica de estudios de toxicología, posteriormente toda la parte de manufactura de las nuevas moléculas, y una vez que esa molécula está lista para pasar a estudios de First in Human, pasaría al paquete de trabajo 7, que es el que se coordina desde nuestro hospital, y en ese momento se comenzarían los ensayos clínicos de primera administración en humanos. El proyecto acaba con la finalización de estos primeros estudios de First in Human y con todo el dossier preparado para pasar a la fase 2. Bueno, en este consorcio, bajo nuestro paquete de trabajo, que es el de los First in Human, tenemos 6 unidades de ensayos clínicos. Una unidad de ensayos clínicos que es industrial, que es QPS, que está en Holanda, y 5 unidades académicas. 4 en España, en Madrid 3, La Paz, Clínico San Carlos y La Princesa, una en Barcelona, en la unidad de San Pau, que dirige Rosa Antoni Joan, y una en Alemania, en Colonia. Bueno, pues cuando comenzamos este proyecto, todas estas unidades obviamente son unidades que están certificadas o acreditadas o por la autoridad reguladora o por las comunidades autónomas para realizar ensayos clínicos de fase 1. Además, son unidades de ensayos clínicos, como podéis imaginar, con larga trayectoria en el desarrollo de ensayos clínicos en fases tempranas, tanto estudios de fase 1, de bioequivalencia, de interacción e incluso algún estudio de First Time in Human, principalmente de moléculas académicas. Pero bueno, al fin y al cabo, con experiencia. La sorpresa que nos llevamos cuando comenzamos este proyecto es que, digamos, esta acreditación y esta experiencia no le valía a los laboratorios que habían puesto moléculas para que desarrolláramos estos estudios de First Time in Human. Habitualmente estos laboratorios desarrollaban sus estudios de First in Human en unidades principalmente en el Reino Unido y en Estados Unidos, ¿vale? Y a pesar, como digo, de la experiencia, capacidades y acreditaciones que teníamos estas unidades, como digo, no les valió para que pudiéramos realizar o para que realizáramos estos ensayos clínicos de First Time in Human. ¿Vale? Lo que nos pusimos en ese momento fue a trabajar conjuntamente con la industria para entender cuáles eran realmente sus necesidades y los requisitos mínimos necesarios por parte de la industria farmacéutica y que fueran asumibles por la academia. Obviamente, lo que no podía la academia, las unidades académicas, es tener unidades de ensayos clínicos de fase 1 con 200 o 300 camas, porque esto obviamente es impensable en nuestro medio. Por lo tanto, comenzamos un largo camino que nos ha llevado los últimos prácticamente 2 o 3 años. La coordinación de este proyecto a una unidad de First in Human industrial de uno de estos laboratorios farmacéuticos para ver cómo estaban organizados, qué tipo de procedimientos tenían, qué tipo de instalaciones tenían, de tal manera que hicimos una propuesta inicial sobre aquellos aspectos, teniendo en cuenta también todos estos requisitos que tienen las distintas comunidades autónomas, cuáles son los puntos que deberíamos revisar y criterios que deberíamos seguir para que, siendo asumibles para la academia, fueran suficientes para la industria farmacéutica. Estuvimos en largas conversaciones discutiendo sobre lo que era asumible, lo que no era asumible, lo que era necesario, lo que no era necesario, también lo que era de alguna manera requerido por las agencias reguladoras nacionales y por la EMA, porque muchas veces la industria tiene una serie de criterios y procedimientos que pueden estar muy bien, pero que realmente no las agencias reguladoras para poder aceptar los resultados de un estudio de First in Human. Al final, después de todo este periodo de discusión y redacción de una especie de criterios para ser validados como unidad de First Time in Human, conseguimos consensuar un documento que hemos publicado recientemente, hace prácticamente un mes y medio, y que recoge un documento, un formulario de viabilidad de unidades de ensayos clínicos para poder realizar estudios de First Time in Human por parte de la industria farmacéutica, en la que han participado todas las unidades
ensayos clínicos académicas de este proyecto ERA4TV y en el que ha participado también pues, los laboratorios que veis en la diapositiva. Y bueno, pues os podéis descargar mediante ese enlace pues, todo el artículo y todo el documento. Estos criterios que estuvimos discutiendo se recogen en 9 distintos puntos. Se habla sobre la experiencia de las unidades de fase 1, las características de las unidades, capacidad de reclutamiento y manejo de este tipo de ensayos, aspectos relacionados con farmacia, experiencia y actividades que ofertan las unidades de ensayos clínicos, aspectos relacionados con el control de calidad, con los sistemas de manejo, sistemas de datos de manejo de los ensayos, con la gestión del proyecto, del project management y aspectos sobre experiencia en aspectos regulatorios. Bueno, esto se puede descargar directamente desde el artículo, que sería todo el listado del feasibility que se realiza en las unidades de ensayos clínicos que quieren pues, recibir esta especie de auditoría o inspección por parte de los laboratorios. Y yo creo que lo que más interesa es saber qué es lo que se consensuó con la industria farmacéutica. Estos son los criterios mínimos de alguna manera exigirían los laboratorios farmacéuticos para que las unidades académicas puedan realizar ensayos clínicos de first time in human. ¿Vale? Básicamente lo que buscan son unidades pues, ya consolidadas de experiencia, con una experiencia de más de 10 ensayos fase 1 en los últimos 5 años, y esto es importante, que tuvimos que discutir ampliamente de que se midiera esta experiencia en ensayos de fase 1 y no necesariamente de estudios de first time in human de la industria, porque si no era imposible que una unidad académica en Europa pudiera cumplir con estos criterios. También nos pedían experiencia de ensayos con ingresos prolongados, ¿vale? Estamos pensando en ensayos donde se hace una primera fase de single ascending dose y una segunda fase de multiple ascending dose donde los pacientes puede que estén ingresados 2 semanas o 3 semanas, ¿vale? Y se pedía también experiencia en este sentido. Donde una de las cohortes del single ascending dose lleva asociado también la interacción con comida y nos pedían que tuvieran las unidades experiencia o capacidad para ofrecer dietas especiales y experiencia de al menos un ensayo de first time in human, no necesariamente en la industria, que esto fue también un punto que tuvimos que discutir ampliamente, que nos permitieran que esta experiencia se basara en ensayos de first in human o de terapias avanzadas o otro tipo de estudios académicos. En cuanto a lo que son las características de las unidades, algo que es fundamental y crítico para la industria es que tengamos acceso inmediato a una unidad de críticos, ¿vale? Que se midió, bueno, pues menos de 2 minutos para que, y por supuesto acceso 24 horas para que pueda acceder personal de una unidad de críticos a la unidad de ensayos clínicos en el caso de que exista algún problema con el ensayo. Un mínimo también de 8 o 12 camas en una misma localización. Ensayo clínico mínimo, que es algo que no se define en las guías nacionales, ¿vale? Se pide que haya, por supuesto, un investigador principal, un subinvestigador principal o investigador principal delegado, 2 subinvestigadores, un coordinador médico, un coordinador de enfermería, una persona responsable de control de calidad, obviamente pool de médicos y enfermeras necesarias para desarrollar el ensayo clínico y un gestor de proyecto o project management y un backup del gestor de proyectos. En cuanto a lo que es las capacidades en términos de equipamiento, pues no se exige nada que no tengamos las unidades de fase 1. Bien, en cuanto a capacidad de reclutamiento, esto tampoco hubo que discutir demasiado, es decir, al final los voluntarios sanos que reclutamos para los otros estudios de fase 1 son los mismos que podemos reclutar para ensayos clínicos de first in human, por lo tanto, bueno, pues lo único que nos pedían es que tuviéramos capacidad de reclutamiento, obviamente, de voluntarios sanos. Lo que sí que se especificaba era el aspecto de servicio de farmacia. Se buscaba que tuviéramos, que las instituciones tuvieran una farmacia con experiencia en al menos un estudio de first in human, no necesariamente de la industria, que esta farmacia estuviera próxima o dentro de la y con acceso limitado a la parte de ensayos clínicos,
capacidad y experiencia para importación de medicación y protocolos específicos sobre etiquetado, almacenamiento y desenmascaramiento de la medicación en ensayos clínicos. Bien, en cuanto a las actividades y la experiencia, aquí sí que se recoge la experiencia que se pide que tenga el investigador principal, es decir, aparte del personal que tenga que haber un investigador principal, se pide que ese investigador principal tenga experiencia, que tenga experiencia en estudios de First in Human, nuevamente, no necesariamente en ensayos de la industria, pero sí en otro tipo de estudios de First in Human, tanto en lo como en la parte de diseño, y además se pedía que esta experiencia fuera demostrable mediante pues, la participación en protocolos y también mediante publicaciones. Por supuesto que las unidades tuvieran PNTs para escalado de dosis y una serie de capacidades que, aunque no estuvieran integradas en la propia unidad, pero que tuvieran capacidad de subcontratar, como es la capacidad bioanalítica o acuerdos con laboratorios que estuvieran certificados y auditados, y por lo tanto se pedía que estas unidades académicas tuvieran capacidad de subcontratación, tanto de bioanalítica como de otros servicios, a lo mejor especiales, que no se pudiera tener a diario, pero que se pudiera subcontratar. Por supuesto, capacidad de análisis estadístico, y además se menciona específicamente también la capacidad para realizar diseños y análisis de ensayos clínicos adaptativos. Bien. En cuanto a la parte de calidad, pues nada. Eso sí, se pedía que los PNTs estuvieran en inglés. Muchas veces nos han pedido PNTs de promotores, que lo pide el promotor nacional, pero al final el promotor nacional o la parte nacional lo tiene que llevar a la parte internacional, y esto es una complejidad, ¿vale? Por lo tanto, es necesario que estos PNTs estén en inglés. Por supuesto, tener un control de calidad, una unidad de control de calidad externo, un sistema de manejo de datos validado, y se pedía que hubiera un project manager y un backup, y además lo que se pide es que este gestor de proyectos tenga ya experiencia en estudios de First in Human o de fases muy tempranas. Y por último, bueno, pues una de las cosas que se pide, y esto yo creo que lo cumplen absolutamente todas las unidades que tenemos en nuestro país, que es la capacidad y experiencia pues, para poder resolver todos los aspectos regulatorios del estudio de First in Human en términos de envío a través de CETIS de los protocolos para su evaluación por parte. Y bueno, pues estas son los 9 apartados, y en plan resumido todos los criterios mínimos asumibles para la industria y requeridos por la industria farmacéutica. En estos meses lo que hemos hecho es, para estas unidades académicas dentro del consorcio, ha sido pues proceder a la validación mediante estos criterios de todas las unidades. Primero difundiendo este checklist a todas las unidades, que fue completado por todos los responsables. Se hizo una primera validación por parte del consorcio, y se ha comenzado también una validación on-site por parte de la industria farmacéutica, con el compromiso de que si una unidad recibe una de estas auditorías y es validado por uno de estos laboratorios, automáticamente el resto de los laboratorios asume esta validación, y por lo tanto no es necesario recibir más visitas de validación por el resto de laboratorios farmacéuticos. Bien, al final, después de todo haciendo este ejercicio de validación de unidades por parte de las unidades académicas, ha permitido pues mejorar nuestros procedimientos, mejorar nuestras instalaciones, de tal manera que podamos cumplir con los requerimientos que nos ha exigido la industria farmacéutica. Por poner un ejemplo, pues nosotros hemos implementado PNTs específicos para desarrollo de ensayos de First in Human. Hemos podido también adquirir material y equipamiento más adecuado al desarrollo de este tipo de ensayos, y también nos ha permitido pues, incrementar la plantilla de la unidad para dar respuesta a estos requerimientos de la industria. Pero por otro lado, la industria también se beneficia. Por un lado, puede también los laboratorios farmacéuticos disponer ya de unos criterios armonizados y consensuados dentro de laboratorios de SPIA, de la industria farmacéutica,
también el beneficio de tener una validación cruzada, es decir, un laboratorio que quiera ya realizar un ensayo, si esa unidad ha recibido ya una validación, este laboratorio pues automáticamente puede asumir esta validación y al final, y esto también lo hemos visto en el marco del proyecto ERA4TV, es que se puede disponer de una red de unidades académicas que son competitivas y que son más económicas que las unidades industriales, lo cual también pues, facilita el desarrollo de estos ensayos de First in Human. Por concluir y ajustarme al tiempo, yo creo que las 4 ideas que podemos sacar es que el desarrollo a día de hoy de estos Por mucho que llegues llorando a tu casa, de tío, First tienes in que luchar. Human, perdonad, vale, el desarrollo de los First in Human en la industria farmacéutica, unidades académicas en Europa es muy limitado y más aún en España. Los criterios que establecen las autoridades sanitarias en nuestro país para desarrollar fases tempranas se han visto que no son suficientes y no son asumibles por la industria farmacéutica para llevar a cabo sus desarrollos. Estos criterios que hemos consensuado en el marco de la First podrían ser aplicados para el resto y digamos que la pretensión nuestra es que sean aplicados para el resto de ensayos clínicos y que sea una herramienta también que ayude a las unidades académicas a adaptarse a los requerimientos que le va a exigir la industria farmacéutica. Al final yo creo que es importante la colaboración público-privada, todo esto que hemos hecho ha sido todo gracias a la colaboración entre los laboratorios participantes en el proyecto ERA4TV y las unidades académicas. Todo ello pues, para mejorar el desarrollo de estudios de First in Human, especialmente. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alberto, por esta presentación que nos asoma y ya nos da una pincelada de las altas exigencias a las que están sometidas de requisitos las unidades de ensayos clínicos en términos generales y específicamente, obviamente, las unidades de First in Human. Independientemente de que después tengamos un ratín, como habíamos hablado, para el diálogo, hay una pregunta muy concreta que nos plantea o que te plantea Cristina Martínez en el chat, muy específica. Dice: ¿qué diferencia hay entre ensayos fase 1 y ensayos First in Human? Vale, a ver, los ensayos de First in Human, un medicamento, los ensayos de fase 1 son aquellos que están dirigidos a evaluar la seguridad inicial de medicamento, aspectos farmacocinéticos. Dentro de los ensayos que se realizan dentro de esta fase 1, los estudios en los que se administra por primera vez el medicamento en humanos son los estudios de First in Human o estudios de primera administración en humanos. Habitualmente se dividen en 2 fases, fase de dosis única ascendente y dosis múltiple ascendente, y lo que se va administrando son dosis ascendentes para ver cuál es la dosis máxima tolerada en humanos, ¿vale? Además de evaluar aspectos farmacocinéticos. Son ensayos clínicos de mucha incertidumbre, porque obviamente no sabes cuál va a ser la dosis máxima que se va a tolerar en humanos ni los a producir. Muy bien, bueno, pues no hay más preguntas. Bueno, pues vamos en tiempo, fenomenal. Y pasamos a la tercera presentación. Pasamos a la presentación de Rosa Antoni Joan. Rosa es también farmacólogo clínico, es una persona con muchísima experiencia. Gracias, Rosa, por estar aquí. Lidera una de las unidades de ensayos clínicos con más experiencia del país. Ella lleva en el servicio de farmacología del Hospital San Pau desde el año 2009. Es actualmente jefa de servicio y directora del Centro de Investigación con Medicamentos, donde han desarrollado numerosos ensayos clínicos, muchos de ellos en fases muy tempranas, ¿no? Tiene una actividad, además de la propia de los ensayos clínicos, donde ha actuado como investigadora principal en varios de ellos, muchos de ellos también investigadora académica con publicaciones y proyectos de investigación en los que colabora y que lidera desde el punto de vista competitivo. Pues muchísimas gracias, Rosa. Nos vas a hablar de otra faceta radicalmente distinta de la que nos ha planteado Alberto. La suya es muy específica, muy concreta, de altas exigencias. Tu presentación es mucho más abierta y nos vas a hablar de un aspecto muy importante también, que es el rol integrador
en la investigación hospitalaria de las unidades de ensayos clínicos. Muchas gracias, Rosa. Muy buenas tardes a todos. Se me oye bien, ¿no? En primer lugar, daros las gracias a ti, Blanca, a Galo y, por supuesto, a todos los que nos estáis escuchando, que yo me parece que nunca había hablado con un aforo de 300 personas, o sea que solo con esto ya, bueno, te impresiona un poco. Pero sí que realmente que yo creo que estas presentaciones cortitas y que después podamos tener un debate irán bien. Y como bien decía Galo, la última, la que cierra hoy estas ponencias, es un poco de las tres, la más abierta y la que pasaré a explicar lo que para mí también es muy importante de estas unidades, que es que tenemos que actuar como un agente integrador en lo que es la investigación del hospital. En los hospitales solos ya no pueden llevar a cabo, porque no se puede, por muchas razones éticas, de espacio, de dinero, de lo que sea, llevar según qué tipo de ensayo. Entonces, un poco es casi una visión que yo puedo tener de lo que son estas unidades y lo que más pueden hacer estas unidades, pero que ya veréis que la historia viene de hace muchos años atrás y que además ya hay muchos países que también ya lo están poniendo en práctica. Un poco era lo que me comentaba en esta diapo, que las fases 1 son fases en que tienen grandísimo riesgo, porque, bueno, cuando empezamos los estudios con voluntarios sanos y más las primeras administraciones, realmente todo el mundo sabe que se está jugando allí, que puedas seguir o no puedes seguir, pero después sabemos que tenemos los fases 1B, en la que ya van a participar pacientes, y después ya nos vienen los fases 2, o sea, un grupo no tan numeroso de pacientes, pero también son ensayos en las que también es muy importante saber que ya participan estos pacientes que tienen la patología. Son ensayos que pueden durar meses o hasta años. Muchos son de búsqueda de la dosis y de seguridad. Y un dato muy importante, que solo un 33% aproximadamente pasará a las siguientes fases. Entonces, por lo que os comentaba, ya hay varios artículos en el 2017, en el 19, en el 20 y pico, en la que se habla de estas unidades de investigación académicas y de su importancia. O sea, realmente en todos te dicen que el que existan estas unidades le dan un valor a los ensayos que no las tienen los sitios donde no están estas unidades. ¿Y el por qué? Pues por muchas razones y muy importantes, como la que podéis ver aquí. Este es un ejemplo de una publicación del 2015 en la que ya podéis ver que era un estudio con pacientes con Alzheimer, en la que entraban 119, pero mirar qué montón de extracciones se les tenía que hacer a estos pacientes. Seguimiento de 24 horas, seguimiento de 52 semanas, o sea, era mucho tiempo el que tienes un paciente involucrado en el ensayo clínico. O sea, esto ya son estudios que no es un fase 3 que vendrán a hacerse una visita al laboratorio. No, son estos estudios que, como bien decía Amelia, importantísimos de que nos lleguen aquí a España, que un poco estoy como Alberto, que sí que fases 1, primeras administraciones, nos cuesta mucho que lleguen. Estas están llegando más, y si están llegando más estas fases 2, les tenemos que dar una respuesta muy buena, porque realmente yo creo que aquí sí que tenemos oportunidades de España, porque en cuestión de clínica tenemos clínicos muy punteros, muy buenos, y unidades también, unidades que pueden dar un soporte muy fuerte para este tipo de ensayos. Aquí es otro ejemplo de otro ensayo del 2023. Este está realizado, es un artículo realizado en mujeres posmenopáusicas, en un estudio de osteoporosis, en la que hacían un escalado de dosis. Bueno, pues un poco parecido a lo que os decía antes. Mirar también las muestras de sangre que hay que sacar a estas personas. Luego las cohortes que existen, todo lo que tendrán que ir haciendo. O sea, muchos de estos estudios, también se hacen en unidades no académicas. Pero yo creo que si logramos que estos sepan que los hospitales, muchos de hospitales disponen de estas unidades y que existen estas unidades académicas en el hospital, en los hospitales no, en España, será un gran inicio. Entonces yo
¿Yo por qué digo que tenemos que hacer este puente? O sea, en el fondo lo que hacemos es una herramienta que integre la parte clínica, la parte asistencial, con la parte de investigación. Aquí os enseño una de las joyas, podría decir, del nuevo edificio nuestro, que este edificio nos ayudó, y os voy a explicar lo que os voy a explicar gracias a este edificio, que es donde tenemos la unidad, en la que una de las cosas que se pidió desde el primer momento era que existiera este puente que nos llevara al hospital. O sea, aquí, la parte de aquí es lo que es la unidad y aquí tenemos urgencias. O sea, el paso es de menos de 2 minutos. Entonces, cuando se construyó el nuevo edificio, que esto, una de las cosas que después ya lo debatiremos, es muy importante que los gerentes de hospitales de investigación tengan muy presente lo que hace falta para tener estas unidades. O sea, no es vamos a hacerla o la vamos a tener, sino tal como comentaba también Alberto, todo lo que se necesita para poder tener el aval de que te acrediten el día que tendrás que tener acreditaciones. Entonces estamos en el Hospital de Sant Pau, que es un referente en Cataluña por su modernismo, la parte antigua del hospital, si bien ahora ya estamos en la parte moderna y todos los edificios en donde estamos trabajando, todos son ya modernos. Pero sí que en la línea del cambio que hizo Sant Pau, apostó por 3 estructuras líderes para realizar ensayos clínicos. Por un lado, una estructura que es de gran peso y de gran ayuda para los ensayos de todas las fases, que es el área de gestión de documentación de ensayos clínicos. Lo veremos un poco. El Centro de Investigación de Medicamentos, que ya estábamos, y luego apostó por la unidad de fase 1 oncomatológica. O sea, con esta apuesta se crearon estas áreas muy punteras todas ellas para poder dar soporte y dar respuesta a todo lo derivado en ensayos clínicos. Si miramos el área de gestión de ensayos clínicos, que las siglas son el ACDAC es esta zona en donde se custodia toda la documentación. O sea, ya empezamos a ver cosas muy importantes y que creo que muchos de nosotros hemos visto documentación en distintas partes de los hospitales o en distintos despachos. Bueno, pues esto era lo primero que no se tenía que tener de esta manera. O sea, lo que no se puede tener es información en armarios de investigadores o en mesas de pasillos o en sitios donde que realmente, si tenemos que dar un nivel y nos tienen que acreditar y nos tienen que traer estudios, compañías y empresas y todo el mundo que crea que estamos a la altura de cualquier país que estamos, que es cierto, porque está claro que estas unidades están igual acreditadas, igual a nivel que muchas otras de otros países de mucho renombre, pero todo esto se consigue gracias a esto, a que se consiguen y a que se organizan estas estructuras. La primera que os decía era esta, el ACDAC, que coordina toda la documentación, supervisa toda la gestión de lo que son la zona de monitores y las monitorizaciones. O sea, cuando tiene que venir un monitor de una empresa, se tiene que poner en contacto con esta área y pedir día y hora. Entonces, en las agendas queda ubicado cuándo pueden venir y entonces se les tiene un lugar reservado para hacer las monitorizaciones. ¿Cuánta gente trabaja en este sitio? En este sitio trabajan 40 coordinadores de ensayos clínicos. ¿Habéis visto aquellos armarios compactos para todo lo que es archivo? Hay zona fría con 9 congeladores de menos 80 y de menos 20 grados. Y después hay 12 sitios para hacer monitorización cuando vienen los monitores externos. Después ya hablaremos de todo esto porque una de las cosas que ya me podéis o alguien puede decir es de quién pagará todo esto, ¿no? ¿Quién paga el espacio o quién paga los 40 coordinadores de ensayos? Pero esto es importante porque en este momento los tenemos y son los que están dando toda este soporte. Otra parte muy importante es el CIM, es la unidad donde estoy trabajando a la vez con el servicio de farmacología clínica. Nos hemos caracterizado y seguimos caracterizando para realizar ensayos de fase clínica en fase 1 en los voluntarios sanos y también en poblaciones especiales, insuficiencia renal, insuficiencia hepática,
mujeres posmenopáusicas, obesidad, pero siempre en estudios fase 1. O sea, eran estudios en poblaciones que requerían estas poblaciones, pero eran fase 1. Pero sí que ya hace unos años lo empezamos haciendo, hará más de 15 años, pero casi un poco anecdótico, y como os enseñaré un poco al final, era un poco porque, bueno, porque éramos amigos y porque, bueno, siempre en el hospital, y todos lo sabemos, hay gente que tiene como más ganas de innovar, y en esto pues estoy contenta porque siempre me he metido en estos líos, y con otros investigadores de la casa empezamos a decir que por qué no hacíamos estudios de fase 2. Ya os digo que de entrada lo primero que teníamos muy mal era el lugar de donde los queríamos hacer. Entonces, claro, enseguida nos dimos cuenta que una cosa es un voluntario sano y otra cosa es el paciente. Pero hace 13 años lo empezamos haciendo con un pequeño grupo, os diría más que investigadores, os diría amigos, pero que enseguida vimos que tal como lo teníamos todo no podíamos dar este soporte ni mucho menos, y casi ni a los voluntarios sanos. Entonces fue cuando sí que el hospital y el instituto apostó por el nuevo edificio. Entonces, por esto os he dicho ya que todo esto es gracias a las instituciones que nos dieron este soporte, si no, no lo tendríamos. Al tener este edificio, enseguida sí que vimos que podíamos empezar a trabajar y trabajar bien con los ensayos clínicos fases 1B, con los 2 y si hacía falta con ensayos fase 3. Nuestra unidad es una unidad que es grande porque tiene 24 camas distribuidas en módulos, como veis aquí, son distintos módulos que permiten siempre el control. Tenemos una zona ambulatoria que también tiene 4 habitaciones individuales, que bueno, que si hace falta las podemos utilizar para diferentes cosas. Todas estas zonas son como muy multitasking, depende de lo que hace falta, para esto sirven. Y después una zona de descanso y de servicios con duchas, aseos, comedor, actividades de ocio, televisión, internet. O sea, aquí lo podéis ver perfectamente cómo están ubicadas estas zonas. Aparte, en esta área asistencial hay una zona que también es de acceso restringido. Todo el CIM es de acceso restringido. Solo entrará la gente que tiene permisos y los voluntarios y los pacientes que están haciendo algún estudio. Pero hay una zona además con muchas restricciones, que es a la que hay el almacenamiento de medicamentos y donde se hace el procesamiento de muestras biológicas. Aquí veis, por ejemplo, no sé si me oís. Sí. Las centrífugas de frío, aquí muestras, y los congeladores de -20 y de -80 con todo este tipo de racks. Entonces, enseguida la pregunta es, ¿qué perfiles profesionales tenemos en nuestra unidad? En nuestra unidad hay 4 médicos, un farmacéutico, 6 enfermeras, un estadístico, 3 personas de entradas de datos y 2 coordinadoras de ensayos clínicos. Y también veis que mi idea del puente sigue aquí importante, porque sí que cuando hacemos estos estudios 1B o 2, siempre trabajamos con el investigador clínico, siempre están presentes y siempre estarán médicos y enfermeras de nuestra unidad. O sea que aquí ya trabajamos todos juntos. El trabajar juntos, ¿en qué también lo verbalizamos? Por supuesto no tiene que ser gratis, porque tampoco de hacer las cosas gratis tampoco no te dan valor, ni mucho menos. Y a veces aún parece que nuestro trabajo lo menospreciamos. Entonces, en la memoria económica de cualquier estudio que nos llega, y esto cada vez más los investigadores ya lo tienen más claro, igual que hay un porcentaje que se lo queda farmacia y un porcentaje que son overheads, hay un porcentaje, en este caso era muy alto, porque prácticamente se hacía todo en nuestra unidad. Cuando digo todo, era prácticamente todo. Era un estudio, un fase 1B. Entonces aquí, mirar que sí que ya entra el CIM y había un porcentaje de un 50%. Porque además aquí sí que es cierto que cuando tenemos estos estudios con investigadores clínicos y son estas fase 1B, 2, con el investigador se pacta qué es lo que quiere que hagamos. Si solamente son extracciones de muestras, si es coordinar todo el estudio, si es
pues no sé, manipulación y envío de muestras, si es que alguna vez el paciente tiene que quedarse con nosotros también a unas horas o a dormir. O sea, todo esto tiene que quedar muy claro antes de empezar el estudio que vamos a tener el paciente con nosotros. Entonces, para ceñirnos en estos últimos años, que realmente es cuando lo hemos podido llevar a cabo, cuando tenemos este nuevo edificio y cuando pasó el COVID, porque sí que también inauguramos en el 2019, en el 20 tuvimos COVID, en el 20 durante muchísimo tiempo toda la unidad estuvo dedicada a unidad de hospital de día de oncología. Era un lugar que lo teníamos un poco apartado del hospital, a la vez muy cerca del hospital, y el paciente oncológico quedaba muy protegido. Entonces, por esta razón, os pongo datos del año 22 y 23. El año 22 y 23, esto fueron el número de ensayos clínicos fases 1 y fase 2 que entraron. No pongo los fases 3, son ensayos clínicos fase 1 y fase 2. Saco los oncohematológicos y me quedan los ensayos clínicos del 22 y 23, fases 1 y fase 2, nuevos, y veis que estamos alrededor de estos 25 estudios los 2 años. Si miramos estas fases 1 y 2 por área terapéutica, mirar que una gran parte es neurología. En nuestro hospital hay mucha parte de dermatología, también psiquiatría. Aún quedan muchos coletazos de estudios y ahora post-COVID o que siguen del COVID. Después están reumatología. También están entrando con mucha fuerza las de respiratorio y estamos trabajando últimamente, empezamos a trabajar con ginecología y algo que nos hace mucha ilusión es con pediatría. Entonces realmente en estos grupos de áreas son en los que más podemos ver nuestro futuro y nuestra unión de trabajar con ellos. Mirar si es así, que también ya os digo que los estudios de neurología en nuestra zona hay una habitación en la que hay tres sillas de estas de administración de tratamientos, en la que trabajan ya solo el grupo de neurología y tienen enfermeros propios suyos. O sea que nosotros hacemos de backups, pero tienen enfermeros propios ya trabajando allí por el gran volumen que tienen. O sea, nuestro soporte lo podemos dar cuando hay menos carga de trabajo, pero en neurología con esta carga tan importante, ya os digo que tiene casi su propio grupo allí, en el CIM, y están trabajando allí con nosotros. ¿Qué hacemos nosotros? Y aquí sí que somos nosotros, y aquí nos pongo los estudios de fase 1 propios de primeras administraciones o alguna bioequivalencia que se pueda estar haciendo en el CIM. Aquí esta foto me hace ilusión porque es de un compañero nuestro que se ha jubilado hace muy poquito, un médico, y el resto son las 6 enfermeras que habéis visto que formaban parte del equipo. Y las pongo a ellas porque realmente son las que hacen más trabajo y más apoyo y más colaboraciones con estos ensayos. Mirar que en el 2021 trabajamos en 6 estudios, en el 22 con 17 y en el 23 con 24 estudios. Y han atendido a este número de pacientes. Han hecho procedimientos de enfermería, como pueden ser las extracciones, tomar las tensiones, hacer electrocardiogramas, manipulación de muestras, envío de muestras. Todo esto ha sido funciones que se les ha pedido a nuestro equipo de enfermería, no como backup, sino como equipo de enfermería. Entonces, para esto, por supuesto, y como ya son personas que trabajan en las unidades de fase 1, que también nos lo pide, tenemos y tienen las normas de buena práctica clínica, las normas también de la IATA, del transporte de sustancias peligrosas. Claro, todo esto para nosotros que trabajamos en estas unidades académicas, todo nos es como muy habitual, es nuestro día a día. Pero si tú ahora le dices a un servicio de otorrino que tiene que hacer un fase 2 y le empiezas a decir todo esto, se asustan. Se asustan porque o ya dicen, no lo podemos hacer. Pues un poco es decir, sí que se puede hacer. Hay estas unidades que te pueden dar soporte y esto es muy importante. Visto que en la cuestión de enfermería este soporte nos ha ido muy bien, estos 2 últimos años nos han pedido, porque aquí no lo habíamos nosotros ofrecido,
nos han pedido que las personas, 2, ahora ya son 3, coordinadoras de estudios que están en el CIM, que también den cierta colaboración a ensayos de las otras áreas terapéuticas que habéis visto. Mirad que en el 2022 colaboraron en 7 estudios y en lo que va hasta ahora están colaborando en 4 estudios. ¿Cómo? Pues coordinando los ensayos, controlando toda la documentación y en poquitos, pero en algún caso les están pidiendo entrada de datos. O sea, es otra de las cosas que cuando tenemos estos ensayos, fases 1B, 2, también podemos ofrecer. Y también es algo que los investigadores de verdad que lo aceptan con gratitud, que la pagan porque tienen que pagarlo, pero realmente lo aceptan súper bien. Y entonces un poco os he enseñado primero las primeras diapos. Había aquella diapo del hospital, un hospital italiano que era de pediatría, que me parece que un día de estos también os hablarán del Hospital de Sant Joan de Déu, que realmente también tienen mucha experiencia y ellos también tienen que trabajar con ensayos de primeras administraciones, en fases 2, en todas las fases, en niños. Pero este artículo ponía esta tabla que me ha parecido, una figura que me ha parecido buenísima, y por esto la cito, porque él dice cómo tenemos que trabajar, ¿no? O cómo hemos trabajado. Este artículo es del año 21. Dice, en primer momento pedías ayuda si alguien te puede ayudar, que yo creo que muchos de los que estamos aquí nos ha pasado. ¿Qué nos pasa? Que que no tenemos que pedir nada, pero ¿qué consecuencias tenemos? No tenemos soporte administrativo, no tenemos soporte en la fase clínica, no soporte en ningún training, no tenemos espacio dedicado a esto. Bueno, esto ha pasado mucho y pasa algunas veces. Cuando ya tenemos un soporte en algún aspecto del ensayo clínico. Entonces, si alguien me puede ayudar también, aquí ya me siento, no pido esta ayuda, pero sí que ya tengo un soporte administrativo, también ya tengo un training en buena práctica clínica, pero ¿qué me sigue pasando? No tengo espacios. El hospital, al menos en el nuestro, no podemos ingresar pacientes para que estén 6 horas haciendo una cinética. No se puede. Entonces, el espacio no lo tenemos. O sea, en una serie de cosas sigo estando que no lo puedo utilizar. Es por todo esto que creemos, y creo que este artículo da en el clavo, cuando dicen que hacen falta estas unidades académicas de investigación para llevar a cabo todos estos ensayos. Les podemos dar soporte en todo y a la vez, lo tienen todo y simplemente es compartir experiencias y trabajar unidos. Entonces, trabajar unidos en lo que es investigación favorece al hospital, favorece la investigación, por supuesto favorece al paciente y favorece que estos ensayos de estas primeras moléculas en fases 1 y en fases 2 también vayan rápidos, se realicen bien y puedan llegar antes a los pacientes. O sea, siempre nuestro objetivo final es el paciente. Yo siempre pongo esta foto porque son centros en que yo cuando tengo que pedir a los reyes en mi hospital que qué pido, pues siempre pido cosas así y se ríen, pero yo lo sigo pidiendo. Esto es en Cambridge que hace muchos años que ya creen en estos modelos y hace muchos años que han aprendido que las unidades académicas son necesarias. Entonces, mirar cómo ellos ya tienen, por un lado, el hospital, lo que es la parte más básica y la unidad clínica en la que realmente se le da un soporte importantísimo a todo lo que son oncohematología, hepatología, vasculitis, a todas las especialidades para poder llevar una investigación puntera en todo lo que quiera el país. Entonces, en esto sí que creo que UK siempre ha estado, muy a la vanguardia en estos tipos de unidades y creo que tenemos un buen modelo. Si bien yo pienso que hemos avanzado muchísimo y podemos avanzar más, como comentaba Alberto. Estamos un montón de unidades con una serie de directrices que las cumplimos, que nosotros ya nos hemos lanzado a trabajar más en fase 1B y en 2 y está saliendo bien. Entonces, nos faltan cosas, muchas,
pero yo creo que sí que tenemos que ir por este camino, o al menos es mi opinión. Por culpa de mi presentación, que no he podido hacerla del todo bien al principio, se me han ido estos minutitos, pero creo que tenemos tiempo para debatir un poco. Solo daros las gracias y cualquier pregunta, pues aquí tenéis mi mail. Gracias. Bueno, Rosa, muchísimas gracias, ¿no? Efectivamente, es una visión el rol integrador de las unidades, ¿no? Y es muy bonito ver vuestra historia, una historia que es la de otras muchas unidades, ¿no? Una historia larga, una historia de generosa, una historia de sumar, una historia de integrar, de diferentes perfiles profesionales, diferentes servicios, ¿no? Y la verdad es que magnífico. Tenéis unas instalaciones que realmente son magníficas, ¿no? Y lo que hay dentro seguro que es mejor. Bueno, podemos Gracias. ahora abrir un rato de reflexión, de debate, diálogo. Está al micro Amelia, está a vuestra disposición Rosa y Alberto. Y bueno, con esta presentación que nos sirve para abrir diálogos, no sé si hay alguna pregunta en el chat. Y bueno, agradece mucho la presentación, el chat, ¿no? Bueno, yo un poco alejando foco, que seguro que hay un montón, mientras aparecen preguntas, ¿no? Tenemos un ratín. Os habría planteado ya antes unas posibles preguntas. No sé si antes de entrar en ellas, Amelia, Alberto y Rosa, vosotros queréis hacer alguna reflexión de entrada respecto al día de hoy, preferís que lance las preguntas. Bueno, vamos allá, si os parece. Bueno, hay y algunos, en vuestras presentaciones se ha hablado de ello de una manera y de otra, ¿no? A veces muy explícitamente, una serie de retos a los que nos enfrentamos, ¿no? Y estábamos hablando de retos de las propias unidades de ensayos clínicos. Bueno, Amelia ha hablado de los retos de país, Alberto ha hablado de los retos que tenemos para ser unidades técnicamente con un nivel de cualificación excelente, ¿no? Lo que sería el estándar máximo, ¿no? Y Rosas ha hablado de los retos que tenemos para que realmente la investigación funcione en un ecosistema sanitario, ¿no? Son diferentes visiones, todas complementarias, ¿no? Y yo me centraría en esto, en mirar hacia el futuro, ahora que va a haber oportunidades y también necesidades y tenemos que estar vigilantes a la competencia, ¿no? En todos los ámbitos. ¿Cuáles son los retos principales que pensáis en los que tenemos que enfocarnos las unidades? Porque hay que elegir unidades y los sistemas sanitarios y los que a veces tenemos que compartir con nuestros gerentes, ¿no? Porque ellos al final son los que, bueno, en los entornos sanitarios deciden y tienen que ayudar para que esto sea posible, ¿no? Amelia, ¿quieres empezar tú? Sí, perfecto. Yo creo que tenemos que trabajar de manera más cohesionada probablemente y más unido, porque la competencia, tú lo has dicho, es mayor, con lo cual el tipo de ensayo clínico también, es verdad que tú puedes ser que un paciente no lo tengas en tu centro, pero puede estar en el de frente y tiene que tener la misma oportunidad, ¿no? O sea, que yo sí que creo que los profesionales sanitarios tienen que trabajar en red de una manera mucho más activa de lo que están haciendo ahora. Ahora hay veces que te dicen que tienen que usar el teléfono porque llaman al médico al que conocen en el hospital X para ver si su paciente puede participar. O sea, en la era de los datos y de los registros y de tal, no podemos funcionar, ¿no? con herramientas del siglo pasado. Tenemos que trabajar con herramientas del siglo. Entonces yo creo que hay que compartir mucha información, creo que hay que trabajar en abierto en beneficio de los pacientes, que al final somos todos, para dar una mayor bueno, pues oportunidad. Creo que hay iniciativas en algunas comunidades autónomas. En Madrid tenemos ROMIC, que es la red de oncología madrileña para el fomento de la investigación clínica, centros coordinadores, centros satélites. Se va a montar un piloto con 2 compañías farmacéuticas en cáncer de mama para ver cómo funciona el Gregorio Marañón, la Princesa, un hospital más pequeñito que es el Infanta Leonor. Bueno, creo que estamos en esta línea, pero creo que es que hay que pedalear más fuerte porque vemos que está pasando en otras regiones del mundo, ¿no? Y has hablado de los gerentes. Yo, fíjate que llevo aquí en 16, 17 años y el tema de los gerentes sigue saliendo. Pero es que hace poco un comité de ética de los excelentes de la Comunidad de Madrid se ha quedado fuera, no se ha acreditado para estar como CIM para hacer evaluación bajo CETIS, porque
bueno, pues quien estaba al frente, digo quien estaba porque ya no está al frente, no lo tenía claro, ¿no? Esto de los ensayos clínicos. Y es que son cuestiones que todavía te sorprenden que esto ocurra, ¿no? Porque me encantaba la presentación también de Rosa cuando hablaba del modelo de Cambridge. O sea, los hospitales en Reino Unido, que son hospitales investigadores con todas las letras. Aquí hablamos de hospitales universitarios. Pues igual hay que quitar el universitario por el investigador y hablar de verdad. Y la asistencia y la investigación, yo el otro día leía un artículo de Mariby Mateo, que es una hematóloga a la que conocéis, bueno, es una referencia mundial, y decía que en los hospitales en los que se hacen ensayos clínicos, los pacientes tienen una mejor tasa de supervivencia. Bueno, pues algo habrá, ¿no? Para que nos lo miremos. Entonces, bueno, yo creo que tenemos muchos retos por delante, muchísimos, no voy a repetir, pero creo que sin duda tenemos que aunar esfuerzos, tenemos que trabajar juntos, tenemos que hacer infraestructuras más eficientes y creo que hay que apostar porque los profesionales sanitarios hagan investigación y tengan buenos equipos de gestión y no tengan que ser ellos los que hagan gestión de la investigación. Para eso hay otros perfiles, pero hay que apostar y en las reuniones que yo tengo con las comunidades autónomas lo digo claramente, reforzar estructuras a nivel de gestión también en los comités de ética, ¿eh? También en los comités de ética, sin duda alguna. Gracias. Muchísimas gracias, Amelia. Una reflexión que tiene muchísimo sentido, ¿no? Gracias. Alberto. Sí, vamos, es que yo creo que Amelia ha resumido perfectamente lo que yo creo que pensamos que yo quizá añadir, por no repetirme, la necesidad no solamente de colaboración entre, como ha comentado, entre investigadores, instituciones, centros. Esto es algo que, por ejemplo, en fases tempranas estamos empezando a fomentar. Tradicionalmente las fases tempranas han sido ensayos clínicos multicéntricos los que se han desarrollado y bueno, pues estamos haciendo al menos varios intentos porque estos estudios puedan ser también multicéntricos. Rosa, sin ir más lejos, entre San Pau, La Paz y el Hospital de Mare hemos intentado poner en marcha, aunque finalmente no lo hemos conseguido, pero bueno, yo creo que esto también aumenta la competitividad de las unidades de fase 1. Obviamente no podemos competir con unidades industriales que tienen 200 y 300 camas, pero la realidad es que si juntamos las capacidades de muchas de las unidades de ensayos clínicos de fase 1 que tenemos en nuestro país y trabajamos para tener pues, una serie de procedimientos comunes, que es lo que estamos también trabajando a otro nivel, pues yo creo que podemos ser también competitivos en ese sentido. Y luego, en segundo lugar, la colaboración también público-privada. Nosotros en el desarrollo de este proyecto, que no deja de ser un gran proyecto de colaboración público-privada, lo que nos hemos dado cuenta es que es fundamental hablar de una manera fluida con la industria farmacéutica y para el desarrollo de esta validación de unidades de primera administración en humanos ha sido fundamental. Quien participa en este proyecto, hay laboratorios donde, digamos que los que participan son la parte española, pero también laboratorios y gente que está en Estados Unidos y en otros países de Europa. Y ha sido fundamental porque realmente nosotros estábamos convencidos que con la trayectoria y experiencia de las unidades que participábamos en este proyecto y el estar certificados por nuestra comunidad autónoma, pues de alguna manera ya nos validaba para hacer estudios de First in Human para la industria farmacéutica y nos dimos cuenta de que no. Y cuando nos contaron cuáles eran sus requisitos, antes de consensuarlo con la academia, pues obviamente era algo que era totalmente inasumible. O sea, nos pedían cosas que es inasumible para una unidad académica. Necesitas una unidad industrial, te das cuenta que, bueno, que los procedimientos no difieren demasiado, el equipamiento pues tampoco difiere demasiado con lo que podemos tener en San Pau o en La Paz. Pero bueno, hablando con ellos al final pues se ha conseguido de alguna manera consensuar qué es lo que ellos aceptan o aceptarían más allá de sus procedimientos internos para poder desarrollar este tipo de estudios y esto vale para todo. Yo creo de verdad que es importante el poder atraer todos los estudios de First in Human, más ahora que con el Brexit hay muchos ensayos que están saliendo del Reino Unido donde había muchas unidades y hay muchas unidades de First in Human y yo creo que nuestro país tiene unidades que están perfectamente capacitadas para poder asumir este tipo de ensayos de First in Human y yo creo que lo interesante en el desarrollo de un medicamento es hacer toda la fase de desarrollo, hacer los First in Human, continuar con los fase 2 y acabar con los fase 3. Muchísimas gracias, Alberto. Bueno, Rosa.
No, yo poco añadir porque ya veo alguna pregunta y seguro que será más interesante, pero una reflexión solo. Y es verdad que a nivel de estatal, yo también veo que las unidades, las oncológicas, todo lo que son unidades fase 1 oncológicas, sí que yo las veo que están como muy estructuradas, que aparte es que tienen una barbaridad de estudios, ya lo habéis visto, no sé, todos los hospitales, los que tienen más estudios fase 1, 2, 3 es oncología. Pero sin embargo, las unidades, las que no somos oncológicas, porque sí que es verdad que todas estas unidades, yo por ejemplo, en nuestra unidad pusieron en una parte oncohemato, pero se encargan solo los oncólogos de esto, porque ya creemos que ya es una unidad con unas características muy especiales. Entonces, ¿a qué podemos dar respuesta nosotros? Pues al resto de especialidades. Y yo creo que esto es importante. O sea, en lugar de que te digan, no, es que los First in Human no, porque ya sabes que todos se quedan pues, en Estados Unidos o en Alemania o en otros países, hombre, yo creo que sale un poco mal porque lo tenemos todo. Y a nivel de hospital, lo que decíamos, lo de los gerentes o directores o lo que le queramos decir, un poco es que la idea tendría de ser que somos unidades transversales. O sea, igual que hay un servicio de rayos que está haciendo pruebas no sé, de resonancia a pacientes de distintas patologías, pues lo mismo, hay una unidad de ensayos que hace ensayos con pacientes de distintas patologías. Y creo que esto es muy importante, pero hay que ir trabajando, ¿no? Hay que ir moviendo y remando para que estas cosas vayan calando. Pero es que si no, es que es verdad, los estudios cada vez son más complicados, trabajamos cada vez con fármacos también que también tienen una complejidad importante. Entonces, claro, el estudio también es más complejo y que yo creo que este sería el camino más adecuado sería este, creo. Muchas gracias, Rosa. Muy bien, Rosa. Yo creo que tenía Alberto la mano. No sé si querías también hacer alguna aportación. Sí, no, un poco, pues aportar un poco cuál es la estructura que tenemos nosotros en nuestro hospital, que yo creo que ya que está transmitiendo Gonzalo. Nosotros lo que creamos hace ya unos años es lo que llamamos la Unidad Central de Investigación Clínica y Ensayos Clínicos, ¿vale? Ya aparte de lo que son los estudios de First in Human y de fase 1. Y nosotros lo que sí que hemos intentado en el hospital es un grupo de coordinadoras, una coordinadora de coordinadoras y luego coordinadoras de ensayos clínicos y damos soporte transversal a todo el hospital. Nosotros, todas nuestras coordinadoras son enfermeras. Además tenemos 2 data entry, luego tenemos farmacólogos clínicos y luego esto para dar soporte a los ensayos clínicos de la industria y luego tenemos la pata, digamos, académica, donde tenemos personal de la Plataforma Española de Ensayos Clínicos y luego personal adicional también pues, para proyectos académicos de la institución. Obviamente no todos los servicios trabajan con nuestra unidad. Oncología, excepto las fases tempranas que sí que se hacen en nuestra unidad, va por su lado. Hematología también, reumatología y cardiología, todo lo que no es académico, porque todos estos servicios, cuando tienen algún ensayo clínico que es académico con financiación pública, entonces sí que se hace en el marco de nuestra unidad. Vale, entonces nosotros al final lo que hemos establecido son cada coordinadora de ensayos lleva un área, varias áreas terapéuticas, trabaja siempre con los mismos investigadores y la realidad es que muchos servicios que tenían sus propios coordinadores al final han acabado viniendo a la unidad de ensayos clínicos porque al final claro, ellos pueden generar dinero para tener un coordinador, pero por ese mismo dinero nosotros le ponemos coordinadores, le ponemos data entry, le ponemos médicos. Entonces, bueno, pues hay servicios, por ejemplo, pediatría, que prácticamente hacemos toda la pediatría la hacemos en nuestra unidad. ¿Vale? Hematoncología pediátrica, por ejemplo, todo se lleva desde la UCICEC. Muchas gracias, Alberto. Bueno, hemos hablado de varias cosas, pero había un mensaje al principio que habéis dado que yo creo que es clave y es establecer sistemas de coordinación, ¿no? A todos los niveles, ¿no? Y hablabais de establecer redes, de colaboración entre centros. Y ahí, bueno, tirando un poco del hilo, yo miro con un poco de envidia y me vuelvo de nuevo al modelo inglés, el modelo de UK, ¿no? Con donde han establecido redes formales, de una red formal, de unidades de ensayos,
que tiene grandes ventajas porque, por una parte, da visibilidad y solidez. Existe un criterio sólidos de uniformes. Es verdad que el National Health Service es uno, ¿no? Pero esto es distinto. Pero bueno, lo han conseguido, criterios uniformes de modelo, ¿no? Además, dan una visibilidad. Yo miro con envidia también las páginas web de estas unidades donde están para los pacientes, donde la información está para ellos, donde se puede encontrar, que esto es una deficiencia que creo que tenemos que, en general, ¿no? Y que va en la línea también de algo que hablabais, que es la visibilidad, ¿no? Tenemos que dar la visibilidad hacia los promotores, hacia los pacientes, que cada vez hablamos más de ello, afortunadamente, y también a los profesionales sanitarios, ¿no? En la medida que, bueno, pues muchas veces los pacientes quieren o pueden optar a los ensayos clínicos y la información muchas veces no está accesible, ¿no? El establecimiento de redes también favorecería esto, ¿no? Bueno, quizá en Madrid y en Barcelona es más fácil porque de un centro a otro, bueno, pues quizá hay más proximidad, pero no es así en todos los sitios y muchos de los pacientes pueden o deben saltar de comunidad autónoma para poder optar a ensayos únicos, bueno, pues como una opción, ¿no? en esta situación, ¿no? Una reflexión sobre el trabajo en red. Y ahí quiero reconocer el trabajo que hizo Farmaindustria con el proyecto BES, que no es una red, pero sí es un mapa. Es un mapa, y ese mapa que, bueno, todos miramos y tenemos de referencia y que es un primer, bueno, pues embrión de lo que existe en España en modelo red, ¿no? Tenemos un poquito tiempo, quedan 5 minutos, pero habéis hablado de otro aspecto ya cuando habéis entrado en la organización de las unidades, y es de las personas, ¿no? Es decir, de los perfiles, de cómo estamos organizados, ¿no? Ha habido una pregunta y esto es un tema que nos preocupa a todos muchísimo, muchísimo, porque los perfiles profesionales están cada vez más cotizados, muchas veces learning by doing, no existe un modelo de capacitación estándar, ¿no? Cada unidad se ha organizado de una manera y cada experto y profesional también. Bueno, y no sé si queréis hablar algo, ¿no? Habéis hablado de enfermeras, de data managers, de study coordinators, les damos además nombres anglosajones, no sé por qué, sistemáticamente, ¿no? Bueno, pues algo que creo que es todos los retos, ¿no? Las personas y los perfiles profesionales, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que esto abordarlo, ¿no? Amelia. Sí, dos comentarios. El primero, el que has hablado de la transparencia hacia los pacientes para tener información de ensayos clínicos. Creo que el REC, el Registro de Estudios Clínicos, fue un antes y un después en nuestro país, pero creo que no es suficiente. O sea, creo que tenemos que seguir trabajando, y creo que aquí también lo que hablabais, ¿no? Que hubiera unas webs en los institutos. Probablemente, claro, luego habrá que ver quién tiene que cargar esa información, porque si el promotor ya tiene que mandarlo a CETIS, luego ahora CETIS se vuelve acá en REC, habrá que ver la viabilidad de REC más allá de CETIS, pero sí que creo que esto es importante para los pacientes y muchas veces para los profesionales sanitarios, para no hacer uso del teléfono y saber dónde están esos ensayos clínicos, y por pura transparencia. En eso CETIS creo que también nos puede ayudar, pero no todo el mundo se maneja en inglés ni se tiene que manejar, y CETIS es verdad que está pensado en inglés, pero sí que creo que un punto de las webs de los institutos con los ensayos en marcha puede ser algo que ayude. Y luego el segundo punto que hablabas de los equipos, y los equipos además, Galo, o sea, yo creo que tienen que dar un salto en estos equipos con los data science, ¿no? Y todo el tema de los datos que hemos hablado un poquito esta tarde, porque nos hemos quedado en cómo son los equipos hasta ahora, pero cómo tienen que ser hoy o dentro de muy poco tiempo, creo que todavía va a requerir, bueno, yo también diría que creo que es necesario hablar más de investigación clínica y de ensayos clínicos en el mundo académico, en la formación, a los propios médicos, ¿no? Porque yo no estudio medicina, pero lo que decís muchas veces es que se habla poco del ensayo clínico, y luego hay que hacer, ¿no? Esa especialización, y lo mismo en enfermería y lo mismo en biología. Es verdad que los másters de monitorización de ensayos clínicos en nuestro país pues tienen una alta demanda y hay mucho
trabajo, pero es verdad que también yo creo que hay que empezar a hablar de un sector o de un área de la vida del medicamento mucho antes de lo que se hace, para que también, bueno, pues estos equipos que hablamos multidisciplinares tengan esos barnices y piensen que el ir a un hospital a trabajar en el área de ensayos clínicos es una salida profesional más, o en la industria farmacéutica o en una CRO o donde toque, pero que, y además que es un área donde este país es líder. Y esto no se cuenta muchas veces en el mundo académico, y creo que ahí también tenemos un gap para mirárnoslo todo. Muchas Gracias. gracias, Amelia. Efectivamente, bueno, los datos y la formación. Nos hemos olvidado de los datos, ¿no? Como otro reto y oportunidad, y después en la formación. Todo esto tiene que estar en los currículums, en la formación de las especialidades, en los planes, que muchas veces no está, ¿no? Gracias, Amelia. Alberto, sobre el tema de las personas, ¿no? Sí, bueno, un poco apuntando lo que dice Amelia, es verdad que hay muchos perfiles profesionales muy efectivamente en las carreras no tienen ningún tipo de formación. Nosotros nos lo encontramos con el perfil de enfermería. Es complicadísimo tener enfermeras de ensayos clínicos que además sean coordinadoras de ensayos clínicos, porque es un tema que ellos durante no tocan absolutamente nada, y es un perfil que yo creo que es fundamental en las unidades de ensayos. Es verdad que se ha potenciado mucho todos los máster y cursos de monitorización de ensayos, pero es un perfil que en la parte de lo que estamos hablando ahora realmente no son útiles. Es útil en la parte que tenemos muchas unidades de ensayos académicos, por ejemplo, en la plataforma de Screen de ensayos clínicos, donde necesitamos esos perfiles de monitores. Para esa parte sí, pero realmente para dar soporte a los ensayos clínicos de la industria es necesario enfermeras de investigación y también médicos. O sea, nosotros mucho del soporte que hacemos a los investigadores es también soporte médico. Al final, creo que había por ahí alguna pregunta sobre cómo la investigación en la asistencia. Bueno, pues a día de hoy la mayoría de los hospitales del Sistema Nacional de Salud es difícil que los médicos tengan un tiempo de liberación suficiente como para llevar adecuadamente los ensayos clínicos, pero en las unidades centrales de investigación clínica también se puede contratar personal médico que puede dar soporte a muchas de las actividades de las visitas de seguimiento de esos ensayos clínicos, y es un perfil también que puede ser muy útil para estos investigadores. Muchas gracias, Alberto. Rosa. Bueno, yo solamente un par de cosas. Mira, nosotros aquí en enfermería, bueno, tenemos la suerte de poder dar la asignatura de farmacología, claro, la ven en segundo. Entonces, en cuarto se les ofrece unos días de prácticas aquí en la unidad. Y la verdad, cada año tenemos a gente que quiere venir a hacer prácticas, más que nada para que les suena, porque además, cuando están estudiando, esto también es normal. Se imaginan que toda su vida profesional será estar en una sala y con los pacientes, y cuando les hablas de ensayo, lo ven como muy lejos. Pero bueno, que ya les suene ya es muy importante. Y una vez están trabajando, por ejemplo, las que tenemos nosotros trabajando constantemente, que son bastantes en el hospital, yo creo que si se realizara un máster para enfermería en investigación, como ya está en otros países, yo creo que tendría una buena aceptación, estoy convencida. Y aparte, ahora empiezan a haber perfiles de biotecnólogos y biomedicina, que también son gente muy bien formada, y que yo también creo que en estas unidades, pasa que tenemos que tener claro todos, muy, muy claro, que un poco lo que también hay una pregunta que lo está comentando. No es lo mismo trabajar en la industria que trabajar en estas unidades. O sea, tiene que quedar bien definido cómo están estas unidades, la dotación económica que podemos ofrecer y qué peso se les da a estas unidades, que yo creo, ojalá nos lleguen ayudas y se note que estas unidades tienen un peso importante y que vale la pena venir a trabajar a ellas, porque si no era como un poco, bueno, estos que están haciendo aquí investigación. Pero yo creo que por suerte esto está cambiando, pero yo sí que le veo a nivel docente también repercusiones importantes. Muchas gracias, Rosa. Alberto, ¿querías hacerlo?
Sí, no, es que he escuchado lo del máster de enfermería y quería decir que nosotros ya hemos tomado esta iniciativa y nosotros hemos organizado un curso de experto de enfermeras en ensayos clínicos en nuestra universidad, en la Autónoma de Madrid, donde también realizan prácticas en la unidad de... Es el perfil ideal para coordinar ensayos clínicos, porque como dice Rosa, un coordinador de ensayos clínicos que no es personal de enfermería va a acabar yéndose a la industria farmacéutica porque probablemente ha entrado de coordinador porque ha hecho un máster de monitorización y coordinación que va todo junto. Y obviamente digamos que los salarios que hay en la industria no son los que hay en la academia. En cambio, el perfil de enfermería, una enfermera estudia enfermería porque quiere estar con pacientes y entonces ese personal no se ve yéndose a la industria. O sea, yo tengo que decir que yo tengo 6 enfermeras en la unidad de ensayos clínicos que son las primeras enfermeras que contraté. Es decir, yo es que no tengo rotación de enfermería, de monitores un montón, ¿vale? Están continuamente, en cuanto adquieren experiencia y tienen una oferta de la industria, se van y estamos continuamente cogiendo becarios de máster y renovando, ¿vale? Excepto un par de perfiles senior que tenemos. En cambio, las enfermeras no se ha ido ninguna, porque a ellas les gusta. Y para eso han estudiado, para estar con pacientes, con lo cual para mí es el perfil ideal, también difícil de conseguir. Muchas gracias, Alberto. Bueno, son las 6:04. Yo creo que hay algunas preguntas en el chat y simplemente por respeto a ellos quizá leerlas, ¿no? Porque no solo son preguntas, son reflexiones. Nos da las gracias, dice que ha sido muy interesante y dice que en general parece ser que las unidades de ensayo se gestionan de manera independiente. Es evidente que el problema principal es la integración de la investigación en la clínica asistencial. Si sigue este patrón de gestión, no es una traba a la investigación. Bueno, podríamos hablar mucho de esto, pero bueno, es una reflexión probablemente tenga mucho sentido y compartamos todos, ¿no? Esta necesaria integración mayor y esta coordinación, ¿no? Cristina Campo, que también es farmacólogo clínico, la conocéis, nos dice magníficas presentaciones o reflexiones por parte de las tres, de los tres os da las gracias, interesantísima, y nos pregunta cómo podríamos potenciar e integrar el trabajo en red de los investigadores clínicos, las unidades de investigación y la industria. Bueno, una pregunta de la que ya hemos hablado un poquito y de la que solo de esa cuestión podríamos hablar también un rato largo, ¿no? Flora Pérez, que es jefa de gestión farmacéutica aquí en Cantabria, también os da las gracias y pregunta, bueno, ¿cómo de grave veis la pérdida de competitividad de Europa en cuanto a la participación en ensayos clínicos innovadores? ¿Podremos recuperar el terreno? Bueno, pues vamos a verlo, ¿no? Vamos a verlo. Para esto estamos aquí todos trabajando, hablando, pensando, reflexionando y mirando al futuro, ¿no? Si os parece, Amelia, Alberto y Rosa, acabamos aquí. Os diría que una última frase de reflexión para cerrar, Amelia. Pues colaboración público-privada más y mejor. Muchísimas gracias, Amelia, un placer. Igualmente, Alberto. Galo. Colaboración entre todos los agentes implicados, colaboración entre investigadores y entre todos los perfiles que apoyan la investigación clínica. Gracias, Alberto. Rosa. Si trabajamos juntos, el paciente gana. Muy bien. Bueno, yo creo que la tarde no había podido salir mejor, ¿no? Me habéis contado cosas muchas, muy diversas, has suscitado debate y nos hemos quedado con la miel en los labios. Pero bueno, tenemos todavía 3 días por delante. Que tengáis magnífica tarde. Igualmente, enhorabuena. Muchas gracias. Gracias. Los tres, muchas gracias. Hasta otra. Muchas gracias.